Yo creo que el peronismo ha sido uno de los grandes proyectos transformadores de este país. El kirchnerismo como proceso político en 2001 tuvo un rol muy importante. Horacio Rodríguez Larreta fue el jefe de gobierno desde que volvió de la democracia, más invirtió en términos sociales en la ciudad de Buenos Aires. Creo que hoy estamos en un momento donde tenemos que no discutir la presencia del Estado, sino la calidad de esa presencia. Arranco con una chicana. A ver. ¿Qué pensás de la idea de que militar en el PRO es ser cheto? Que no es cierta. Porque que yo esté acá y que hay muchos compañeros y compañeras que militamos en Juntos por el Cambio y que pensamos que es la opción política real para transformar la Argentina, empezando por los sectores populares, es una realidad. Y si encontramos espacio acá es porque realmente somos un espacio que cree en estas causas y creo que a lo largo de los últimos años venimos demostrando con hechos concretos que esas son nuestras prioridades y que es posible transformarlo de manera real. ¿Por qué crees que Macri en el ideario popular está ligado a las expresiones más conservadoras de la sociedad? Yo creo que tenemos un desafío muy de fondo en la Argentina de poder generar un proyecto de país que realmente logre integrar, donde realmente podamos encontrar un equilibrio entre generar desarrollo y que ese desarrollo sea sinónimo de oportunidades para los que están más abajo. Y como te decía, en los últimos años venimos transitando un camino donde estamos poniéndole mucha prioridad a eso y obviamente es una pregunta constante la que tenemos que hacernos de cómo seguir generando confianza en estos sectores de la sociedad para que vean en nosotros una alternativa para poder generar un nuevo rumbo para la Argentina. ¿Crees que Juntos por el Cambio perdió la batalla cultural con el kirchnerismo durante los 4 años del gobierno de Macri? A mí no me gusta hablar de batallas, como que a mí me gusta más pensar la política desde lo aspiracional, de lo que puede ser, de lo que nos podemos inspirar y a dónde queremos llegar y transformar. Creo que somos un proyecto político que está en formación, que tuvo un inicio, que tiene que también seguir consolidándose y creo que somos cada vez más los que creemos y los que sentimos que en este espacio político es posible transformar y generar un camino de desarrollo posible para los sectores populares. Creo que tenemos que probar un camino nuevo y creo que parte de lo que se construyó en la ciudad los últimos años en términos de integración urbana es muy innovador. Generamos un modelo que tiene muchos aciertos, que por supuesto tiene desafíos que tenemos que seguir profundizando, pero que plantea una nueva manera de hacer integración social, integración que sea realmente transformadora de fondo y que plantee un proyecto de futuro nuevo. ¿Por qué decidiste hacer política? A mí desde muy chica me interpeló mucho siempre la cuestión social. Desde muy chica tuve la oportunidad de encontrarme con realidades que quizás eran diferentes a las que a mí me tocaba vivir en mi casa y pude descubrir, por un lado, primero mucho valor en esas personas, en esas realidades donde hay muchas barreras y siempre hay una lucha muy importante por poder salir adelante. Y a mí en ese contacto me surgía muy fuerte la pregunta de cómo hacer para que esto no pase más, cómo hacer para generar oportunidades, para romper barreras. Y así fui eligiendo la política como camino de transformación. Para mí la política permite transformar de manera estructural y sistémica y bueno, por eso es que hoy estoy acá. ¿En ese momento te identificabas más por ahí con el peronismo? Yo creo que el peronismo ha sido uno de los grandes proyectos transformadores de este país. Creo que ha logrado en sus orígenes darle oportunidades a todo un sector que en ese momento no estaba representado, no tenía oportunidades de poder estar mejor. Y eso yo lo reivindico y creo que eso ha tenido una penetración muy grande y por eso vos vas a muchos de los barrios, en los primeros donde yo empecé a militar también y eso estaba presente. Ahora yo creo que esa agenda y esa capacidad de interpelar y de empatizar con lo que le pasa a quienes viven en esos lugares, en barrios como el que podés ver acá, hay que captarlo y hay que traducirlo en una opción política real que transforme. Yo realmente creo que nuestro espacio político tiene esa capacidad. Horacio Rodríguez Larreta fue el jefe de gobierno desde que volvió de la democracia, más invirtió en términos sociales en la ciudad de Buenos Aires. Y eso para mí marca un camino nuevo, marca un camino donde las prioridades se traducen en la realidad, y creo que apuesto acá para que eso sea cada vez más mayoritario y podamos transformar en escala. Yo creo que el Estado es un agente de desarrollo. Para mí la presencia del Estado genera oportunidades. Creo que hoy estamos en un momento donde tenemos que no discutir la presencia del Estado, sino la calidad de esa presencia. Yo creo que, por ejemplo, esa presencia tenemos que discutir
¿cómo la asociamos? No una mirada asistencial solamente, la asistencia por supuesto es necesaria en un contexto de crisis, pero vinculándolo más a lo productivo. Y eso nos hace una pregunta de cómo generar una política pública social que esté cada vez más vinculada a lo económico o vinculada a lo productivo para realmente dar oportunidades de trabajo. ¿Y por qué crees que no se destaca eso? ¿O por qué Juntos por el Cambio, por ejemplo, en las elecciones de 2019 perdió en las comunas por ahí más de los sectores más postergados de la capital? Creo que hay muchas explicaciones, pero sobre todo creo que hay que hacernos una pregunta profunda de cómo generar más confianza, de realmente cómo generar más confianza en quienes viven en estos lugares para poder tener esa confianza, esa representación y así seguir trabajando. Nuestra prioridad es transformar más allá de lo electoral y esto para mí también es importante y es un distintivo de Juntos por el Cambio, porque nosotros, perdón un segundo porque quiero enfatizarlo, nosotros trabajamos en esto porque creemos que hay que hacerlo y porque cuando nos eligieron estamos acá para resolver los problemas concretos de las personas de la Ciudad de Buenos Aires en nuestro caso. Y eso lo hacemos más allá de cualquier cálculo o cualquier cuestión electoral. Eso es importante. Y así lo vamos a seguir haciendo. Ahora, también ante la realidad nos hacemos la pregunta de cómo seguir generando confianza. Y yo creo que tenemos un desafío grande y lindo de incorporar voces de los sectores populares en nuestro espacio político. Yo trabajo todos los días para eso. ¿Fuiste a colegio privado religioso? ¿Estudiaste en la Universidad Católica Argentina? Sin embargo, no tenés un perfil conservador. ¿Qué es lo que te acercó al progresismo? A mí me vincula a la gente, como yo te decía, desde muy chica pude conocer y valorar la realidad de muchas personas y muchas historias que tuvieron situaciones, si querés, económicas mucho más difíciles que la mía y me mostraron la riqueza que hay ahí. Desde el trabajo social fui conociendo distintas historias, distintas personas que también en momentos muy difíciles de mi vida me ayudaron a mirar distinto, a ver dónde está lo importante, a ver el valor de los vínculos, a ver el valor de volver siempre a intentar, que me enseñaron eso, me sostuvieron, me acompañaron y por eso yo tengo un compromiso tan grande con poder generar oportunidades, con que todo el trabajo que hay en estos sectores, porque en los sectores populares se trabaja y se trabaja muchísimo, valga la pena, que las cosas cuesten menos, que realmente se pueda volver a soñar con estar mejor. Yo quiero reconstruir ese gran sueño argentino de que en este país si te esforzabas podías volver a estar mejor. ¿Los curas villeros fueron importantes para vos en cuanto a tus primeros pasos en política o en militancia? Sí, la verdad que sí, fueron muy importantes en acompañar y en mostrarme el valor que había en estos lugares. Creo que ellos y Francisco han propuesto una mirada muy linda y muy transformadora en la vinculación social, donde apuestan siempre a que el encuentro primero entre distintas personas, más allá de donde vengan, genere nuevas transformaciones y desde ahí pensar cualquier proceso social, cualquier proceso político, desde ese encuentro, desde sentar a la mesa las distintas miradas, las distintas perspectivas. Insisto mucho con esta idea de que en estos sectores hay valor, porque en general tenemos una mirada muy negativa de lo que pasa en un barrio popular como el que estamos acá, que por supuesto hay derechos que no están garantizados y el Estado los tiene que cumplir y me hago cargo de mi rol en ese lugar, pero hay también mucho valor, hay mucha riqueza y creo que encontrarnos con eso plantea un camino de solución nuevo y diferente a la hora de pensar un proceso de desarrollo. ¿Qué le dirías a un joven por ahí de 20 o 16 años que tiene ganas de militar, pero no sabe lo que es militar en una villa? Que se involucre, le diría que vale la pena, que va a aprender muchísimo y que necesitamos de todas las voluntades para sacar esto adelante. ¿Pero eso tiene que ser de la mano de un partido político o cómo? Creo que hay distintas maneras, desde el sector social se puede hacer, desde la iglesia se puede hacer y por supuesto de los partidos políticos también. Y yo reivindico mucho la militancia política, me considero una militante política y parte de lo que estamos haciendo también en Juntos por el Cambio es crear un nuevo espacio, la popular, un espacio al que le estamos dando mucho trabajo para poder acercar a muchos jóvenes y a muchas personas que creen en estas causas y que queremos involucrarlos para que nos ayuden cada vez a tener más voz y así transformar más. ¿Los curas villeros son la pata progresista de la iglesia conservadora? No sé si lo pondría así, yo creo que son personas muy valiosas que tienen un compromiso muy grande con las comunidades de las que forman parte y eso es algo de lo que yo siempre les respeto y les admiro porque viven profundamente lo que creen y lo que dicen.
y están comprometidos con acompañar a muchísimas personas que están en situaciones muy difíciles. Como ministra de la ciudad, tenés mucho diálogo con dirigentes de, por ejemplo, de la Cámpora, del movimiento Evita, La verdad que sí, ya desde cuando yo estaba como gerenta general del Instituto de Vivienda, algo que yo me propuse como en mi trayectoria personal es tratar de encarnar lo que creo, y yo realmente creo que hay que tratar de construir soluciones desde la diversidad y sentar a todos los actores a la mesa a construir políticas concretas, no solamente a decirlo sino a hacerlo. Y creo que una de las notas más buenas y más ricas de lo que fuimos construyendo en estos procesos de integración fue que pudimos involucrar a distintos actores. Creo que el tránsito de la pandemia fue un ejemplo en ese sentido también. Bueno, la mesa de diálogo que armamos también para las personas que estaban a armar la política de personas en situación de calle. El diálogo es constante. A veces hay acuerdo, a veces no lo hay. Creo que también es un desafío poder administrar los disensos. Creo que es sano también que no siempre estemos de acuerdo en todo. Creo que de eso se trata la democracia también, pero sí creo que hay que involucrar a todos y a todas a estas conversaciones. ¿Te acordás dónde estabas cuando eligieron a Jorge Bergoglio como papa y lo admirás? Es una figura muy cuestionada por un sector de PRO. Yo a Francisco sí lo admiro profundamente en términos de lo que para mí la mirada de él ha aportado en mi vida personal y en cómo encarar el trabajo social. Ha hecho un gran aporte, sí, definitivamente. ¿Coincidís con Macri, que en el libro dice que la Iglesia y un poco el Papa jugaron en contra del gobierno de Cambiemos? Yo creo que Francisco es un líder espiritual y hay que entenderlo como eso. Creo que es un líder mundial que le está haciendo también muy bien a la Iglesia en un proceso de apertura que yo creo que es muy necesario, donde lo importante es la vincularidad entre las personas y tener una perspectiva trascendente y de compromiso. Yo con él no tengo una relación personal, sí tengo el recuerdo de en muchos eventos cotidianos, cuando yo trabajaba en los distintos barrios de la mano de distintas organizaciones, era una figura que era cotidiana. Te lo encontrabas en el perímetro yendo a alguno de los barrios, cada vez que había algún evento, desde un partido de fútbol, un bautismo, una kermés, se hacía presente, una figura muy cotidiana. ¿Crees que falta eso en política, un poco ser y parecer? Se está hablando mucho en el último tiempo de los privilegios, sobre todo los grandes líderes de la política argentina. Yo creo que sí, uno de los desafíos más grandes que tenemos todos los que lideramos desde distintos lugares, desde la política, desde el empresariado, desde lo sindical, de las organizaciones sociales, es tratar de encarnar realmente lo que creemos. Creo que ahí hay un diferencial bien grande. Yo intento todos los días tratar de vivirlo de esa manera. Me parece que es uno de los desafíos más grandes, sí. ¿Cómo te acercaste al PRO y cómo fue tu primer trabajo en el gobierno de la ciudad? Yo empecé a trabajar creo que en el año 2008 en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por un amigo que estaba formando parte de uno de los equipos de Horacio en jefatura de gabinete, y la verdad es que entré a hacer un laburo bien técnico. Yo estaba trabajando en el equipo que hacía la digitalización de los expedientes. En ese momento los expedientes eran en papel y había un equipo que se ocupaba de digitalizar todos los procesos. Yo hacía la capacitación a las mesas de entrada de cómo migrar a ese sistema. Siempre digo que fue un trabajo que me enseñó muchísimo porque aprendí realmente cómo opera el Estado. Vos, desde que tenés una idea hasta que la podés ejecutar, hay 1.000.000 de pasos. Y bueno, yo aprendí a conocer bien cómo eran las herramientas para poder gestionar el Estado. Y en ese momento, cuando entraste al PRO y a la ciudad, ¿te entusiasmaba Macri como un líder político? Me entusiasmó mucho siempre sí este proceso político de poder transformar. Creo que Cambiemos ha hecho un gran aporte a la política argentina. Primero en levantar la calidad de la gestión pública, y eso es un aporte que a veces se da por hecho y la verdad yo creo que es muy significativo. Realmente la política está también y principalmente para dar soluciones concretas a los problemas de la gente. Yo creo que Cambiemos ha hecho un gran aporte en poder valorizar eso, en mejorar los procesos de gestión. Eso es algo que queda y creo que con el tiempo se va a valorar cada vez más. Creo que Cambiemos también ha incorporado mucha gente a la política que no encontraba un lugar de representación, y creo que eso ha sido muy valioso. Creo que tenemos muchos desafíos por delante también, pero reivindico muchas de las cosas que Cambiemos ha traído al proceso político de la Argentina. ¿Crees que el gobierno o el proyecto de Macri fracasó? Yo tengo una mirada más de proceso en general en la vida. Creo que nunca las cosas son blanco o negro. Creo que hay que ver lo que hemos podido construir. Creo que hay que hacernos cargo de los errores que se cometieron y seguir evolucionando. En general,
creo que esta mirada de todo lo anterior es malo y yo soy lo bueno es nociva porque no es real, porque la vida real no funciona de esa manera, y creo que tenemos que, de cada época histórica, valorar lo que se ha podido construir, ser críticos con lo que falta y bueno, y así seguir avanzando. Pero, por ejemplo, en términos de desarrollo, la ley del RENAVAP, que se sancionó cuando fue primero un programa, un relevamiento que se hizo nacional para poder identificar todos los barrios populares que hay en el país, fue algo que se hizo durante el gobierno de Cambiemos, y para mí esa ley es realmente transformadora. Fue un relevamiento que se hizo de la mano de todas las organizaciones sociales, un programa que se estructuró dentro del Ministerio de Desarrollo Humano, una ley que salió por consenso de toda la dirigencia política y que hoy también abre un camino para seguir implementando y profundizando. Entonces reivindico las cosas buenas y creo que tenemos muchos desafíos por delante también. ¿Siempre fuiste opositor al kirchnerismo o había algunas políticas de Néstor y Cristina Kirchner que te entusiasmaban? Yo nunca milité en el kirchnerismo, sí, como te digo, que tengo una mirada de tratar de reconocer como los aciertos de cada momento histórico. Creo que el kirchnerismo como proceso político en 2001 tuvo un rol muy importante en un momento muy difícil de la Argentina, de poder ir generando una reconstrucción. Creo que incorporó muchos jóvenes a la política y eso también es sano. Y hay algo que va vinculado al kirchnerismo, pero también de la mano de los movimientos sociales. Creo que en 2001, a partir de la crisis, había un sujeto social que no estaba organizado, que eran los más pobres de la sociedad. Y creo que ahí hay un valor en haber podido organizar eso, en haber podido representarlo, darle voz. No comparto muchas de las maneras y muchas de las propuestas, pero sí reconozco el valor que eso tiene y que era muy necesario en Argentina. ¿Con los referentes sociales hay que negociar para poder gobernar? Yo no lo pondría en esos términos, creo que son parte de la solución de los problemas estructurales que tenemos. A mí no se me ocurriría pensar la política social sin convocar a todas las personas que tienen algún tipo de injerencia en eso. Y desde ese lado creo que conocen, creo que pueden hacer aportes. Y después, de nuevo, tenemos punto de contacto, tenemos diferencias también. Yo creo que como proceso político hoy lo que falta es generar un modelo de desarrollo integral en el que realmente haya una incorporación a un sistema que permita, como digo, que tanto esfuerzo que se hace valga la pena. Este país tuvo ese sueño de que si vos llegabas acá y tenías la oportunidad de esforzarte y estar mejor. Yo creo que ese contrato hoy está roto y eso es lo que tenemos que reconstruir. Tenemos que construir un sueño nuevo para la Argentina, distinto al que hubo, que mire al siglo XXI, que tenga notas diferentes, pero tenemos que poder volver a construir eso. Hay dirigentes de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich o Miguel Pichetto que dicen Macri siguió la línea de la política asistencial de Cristina Kirchner. ¿Qué pensás? Yo creo que somos una coalición grande en la que hay distintas expresiones. Yo creo que el contexto económico que hubo durante los últimos años fue muy complejo y que necesitamos llevar adelante una política social que transforme estructuralmente. Creo que ese es el desafío más grande que tenemos, no solo Juntos por el Cambio, sino de toda la dirigencia política. Y así como en términos de integración urbana, creo que hay un acuerdo político grande respecto a cuál es el camino a seguir. Ahora resta implementarlo, puede haber matices, pero una ley nacional de la envergadura de la que te decía muestra eso. Creo que tenemos que transitar de la misma manera un camino posible en lo que tiene que ver con la economía social y popular y en realmente diseñar un plan que tenga que ver con generar oportunidad de trabajo. ¿Juan Grabois es un dirigente valioso o es un problema para la Argentina, como sostienen algunos dirigentes de Juntos por el Cambio? Juan me parece un dirigente valioso con el que tengo puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo también, pero sin duda que me parece que aporta a la discusión de la política social. ¿Tenés relación con Ofelia Fernández, que es una dirigente que digamos, trabaja con Juan Grabois? ¿Qué opinas de ella? Me parece muy positivo desde lo que ella representa y representa para un sector, con el que de nuevo yo estoy en otro espacio político, pero todo lo que tenga que ver con incorporar jóvenes y nuevas voces a la política me parece valioso y me parece también que es necesario poder hablar de lo que nos encuentra, no siempre como de lo que nos separa. A veces en Argentina yo siento que nos quejamos mucho de que cada expresión política llega, rompe todo, refunda, mira lo anterior, pero durante los 4 años de gobierno nos la pasamos preguntando en cuáles son los desacuerdos y cuáles son los puntos de encuentro. Y creo que eso es lo más desafiante y eso es lo más importante. Porque cualquier problema que necesitemos resolver en Argentina de fondo es estructural y va a llevar muchísimo tiempo.
En el caso de la integración de los barrios populares, son procesos que hay que pensarlos en el largo plazo. Entonces yo prefiero convocar a todos los referentes sociales, políticos, de organizaciones, a ver qué es lo que tenemos en común y dónde podemos acordar, que seguir enfatizando en la diferencia, porque si no es muy difícil transformar y es muy difícil que esa transformación se sostenga. Yo creo que la política realmente se trata de poder construir mayorías, las mayorías posibles para poder gobernar. Creo que la pandemia fue una gran oportunidad en ese sentido. Y de nuevo, la pandemia, sobre todo el inicio, se manejó con muchísimo consenso. Había una situación que era recontra crítica. Desde la parte que me tocó liderar a mí, yo tuve muchísimo acompañamiento de un montón de sectores que en otro contexto hubiera sido muchísimo más difícil. Y eso yo prefiero destacarlo y reconocerlo, porque muestra grandeza, porque muestra que es posible construir un camino diferente. Y a veces creo que nos centramos en los grandes acuerdos en los que quizás sí sea más diferente. Yo tengo más difícil construirlo. Yo tengo una mirada de que hay que construir desde lo concreto y tengo experiencias concretas que me muestran que es posible ir por ese lugar. La integración de los barrios populares que construimos los últimos años muestra que es posible hacerlo. La ley que sacamos de economía social y popular en la ciudad en diciembre del año pasado, que salió en un momento de mucha discusión política, casi por unanimidad, me muestra que es posible hacerlo. La gestión de la pandemia me muestra que es posible hacerlo. Entonces prefiero dedicar mi tiempo y energía en ver cómo hacemos para seguir construyendo en esa línea. ¿Los movimientos sociales se van a convertir en los nuevos sindicatos? Creo que es una pregunta abierta eso, depende mucho de la capacidad que tengan ellos mismos de generar esos acuerdos y sobre todo creo que es necesario generar un proyecto de país que realmente integre. ¿Te gustaba la política de Bullrich en materia de seguridad? Mira, tengo muchas diferencias con Patricia en algunas cuestiones. Sí le rescato que tuvo una política de seguridad muy presente y en barrios, donde, por ejemplo, en la 1114, que me ha tocado conocer de manera directa, donde tenés problemáticas como la del narcotráfico, que son muy fuertes y que complican mucho la vida de la persona concreta y común que vive en el barrio. Le rescato que han hecho un trabajo de mucha presencia y que fue bueno en ese sentido. Yo tengo una mirada de siempre hacer la pregunta de por qué una persona llega a cometer un delito. Digo, a mí soy la ministra de Desarrollo Social, me topo todos los días con un montón de situaciones muy difíciles y muy complejas. Entonces creo que como sociedad, por supuesto, necesitamos un orden y ciertas reglas claras para que todos y todas podamos convivir, eso me parece importante. Pero siempre voy a hacer la pregunta de qué posibilidades no estuvo, cuándo el Estado debería haber estado y no estuvo, qué se rompió antes para llegar a esa situación, y trabajo todos los días de la mejor manera que puedo para estar presente, para llegar y para dar oportunidades. Yo sé que no querés hablar de 2023 porque falta mucho, pero Rodríguez Larreta por ahí es uno de los dirigentes que está mejor posicionado para llegar a ser presidente en 2023. ¿En qué lugar te imaginas? Yo voy a estar siempre trabajando para realmente poder aportar a una mirada nueva en la construcción de un camino de desarrollo. O sea, realmente siento que es urgente y necesario poder construir un modelo económico general que contemple la base de la pirámide a los que no tienen oportunidades y desde la política social levantar pisos para achicar la brecha desde abajo, desde arriba. Creo realmente que hay que hacer un aporte en eso, que es desafiante, que es difícil, no es tan claro todo el camino, pero confío en la capacidad que tenemos como equipo de construirlo. Para terminar con la grieta, ¿se tienen que correr Macri y Cristina? Para mí la grieta verdadera está entre los que tenemos oportunidades y los que no la tienen. Yo trabajo todos los días para saldar esa grieta que es al final del día la que me preocupa, la que me interpela y la que creo que como argentinos y argentinas nos tiene que unir para trabajar. Bárbaro, María, muchas gracias. Gracias.